Vamos al grano. Número 9. La gran mentira de la sífilis. Probablemente cuando piensas en el siglo XVII o XVIII, te imaginas bailes elegantes, música de clavicordio y gente muy digna con esos peinados blancos y esponjosos que parecen nubes de algodón de azúcar. Pero lamento ser quien rompa tu burbuja de fantasía histórica. La razón principal por la que esa moda estalló no fue el estilo, ni la clase, ni un deseo artístico de expresión capilar. Fue una enfermedad venérea brutal, desagradable y omnipresente. Estamos hablando de la sífilis. Antes de que existieran los antibióticos, la sífilis era el equivalente a una plaga bíblica en cámara lenta que azotaba a Europa sin piedad. Y uno de los síntomas más visibles, aparte de las llagas abiertas y la eventual demencia, era la pérdida de cabello en parches. Imagina que eres un noble importante, tienes dinero, tierras y un ego del tamaño de una catedral, pero de repente tu cabello empieza a caerse a mechones, dejándote con calvas que gritan a los cuatro vientos: «Hola, tengo una enfermedad de transmisión sexual y no tomo buenas decisiones». En esa época, el cabello era un símbolo sagrado de virilidad y estatus. Ser calvo no era simplemente una cuestión estética, era una humillación social. Si no tenías pelo, eras visto como alguien enfermizo o moralmente corrupto. Así que, ¿cuál fue la solución brillante de la sociedad? Tapar el desastre. Las pelucas no nacieron como un accesorio de lujo, sino como una venda glorificada para cubrir la vergüenza de una población que no podía mantener sus pantalones puestos. Básicamente, si veías a alguien con una peluca enorme y costosa en 1650, no estabas viendo moda. Estabas viendo un historial médico andante que intentaba desesperadamente fingir que todo estaba bien bajo esa montaña de pelo falso. Número 8. La inseguridad de los reyes. Si crees que los influencers de hoy en día tienen demasiado poder sobre lo que vestimos, espera a conocer a Luis XIV de Francia. Este tipo era el Rey Sol, el monarca absoluto, el hombre que supuestamente era el centro del universo. Pero tenía un pequeño, diminuto problema que le quitaba el sueño. Se estaba quedando calvo a los 17 años. Sí, el hombre más poderoso de Europa estaba perdiendo la batalla contra su propia genética, antes de siquiera tener edad para que le creciera una barba decente. Aterrorizado de que su calvicie afectara su imagen de poder divino, Luis contrató a 48 peluqueros para que le diseñaran postizos que salvaran su reputación. Y no estamos hablando de peluquines discretos. El tipo quería melenas que cayeran en cascada por su espalda como si fuera un león majestuoso. Al mismo tiempo, su primo, el rey Carlos II de Inglaterra, también estaba lidiando con el encanecimiento prematuro y la pérdida de cabello, probablemente por la misma razón venérea que mencionamos antes. Cuando los dos hombres más poderosos del mundo occidental empezaron a usar pelucas gigantescas, la aristocracia hizo lo que mejor sabe hacer: copiar ciegamente. De repente, usar tu propio pelo era cosa de pobres. Si querías ser alguien en la corte, tenías que emular al rey. Se convirtió en una carrera armamentista de cabello postizo. Cuanto más grande, más alta y más ridícula era la peluca, más cerca estabas de Dios y del rey. Es fascinante cómo la inseguridad de un adolescente francés con corona transformó la moda europea durante casi 2 siglos. Básicamente, la gente se pasó 150 años sudando bajo alfombras de pelo solo, porque un rey tenía miedo de mostrar su frente. Número 7. El refugio táctico de los piojos. Ahora hablemos de higiene, o mejor dicho, de la absoluta falta de ella. Tienes que entender que en el pasado, bañarse se consideraba casi peligroso para la salud. La gente creía que el agua caliente abría los poros y permitía que las enfermedades entraran en el cuerpo. Así que, naturalmente, todos apestaban y todos, sin excepción, tenían piojos. Ricos, pobres, reyes y campesinos. Los piojos eran los verdaderos demócratas de la historia. No discriminaban a nadie. Tener piojos en tu propio cabello es una pesadilla logística. Tienes que peinarte, buscar las liendres y sufrir un picor constante que te hace querer arrancarte el cuero cabelludo. Aquí es donde entra la genialidad asquerosa de la peluca. La gente descubrió que si se afeitaban la cabeza por completo, los piojos no tenían dónde vivir en su cuerpo. Problema resuelto, ¿verdad? No exactamente. La gente se afeitaba la cabeza para deshacerse de los parásitos, pero luego se ponían la peluca. Los piojos, que no son tontos, simplemente se mudaban del cuero cabelludo a la peluca. Pero aquí está el truco. Era mucho más fácil quitarse la peluca y enviarla a hervir con un peluquero para matar a los bichos que tratar de sacarlos de tu propia cabeza. La peluca actuaba como un cebo para piojos. La gente usaba estas cosas sabiendo que estaban llenas de insectos, pero al menos no les estaban comiendo la piel directamente. Era una gestión de plagas externalizada.
Básicamente, llevabas un hotel de lujo para insectos sobre tu cabeza, para que tu piel pudiera tener un descanso. Número 6. Materiales de dudosa procedencia. Seguro te imaginas que esas pelucas blancas y empolvadas estaban hechas de seda o de algún material refinado. ¡Qué tierno! La realidad es mucho más turbia. Las pelucas más caras, las que usaba la élite, estaban hechas de cabello humano. Pero, ¿de dónde sacaban tanto pelo humano en una época sin donaciones voluntarias masivas? Bueno, la respuesta es tan macabra como esperas. Gran parte del cabello provenía de campesinas pobres que vendían su melena por unos centavos para no morir de hambre. Pero cuando la demanda superaba la oferta de campesinas vivas, los fabricantes de pelucas no tenían escrúpulos en recurrir a los muertos. Sí, el cabello de cadáveres era una fuente legítima de materia prima. Imagina gastar una fortuna en una peluca nueva para el baile de la duquesa, solo para llevar en la cabeza el pelo de alguien que murió de tuberculosis la semana pasada. Y eso era si tenías dinero. Si eras un burgués de clase media que quería aparentar, no podías permitirte el pelo humano. Así que te tocaba usar pelucas hechas de crin de caballo o de cabra. Estas eran más baratas, sí, pero también mucho más duras, pesadas y difíciles de limpiar. Además, retenían los olores de una manera que te haría llorar. Así que tenías a la mitad de la población con pelo de gente muerta y a la otra mitad con la cola de un caballo tejida sobre el cráneo. Era un zoológico y un cementerio combinados en un accesorio de moda. Número 5. El hedor insoportable y la manteca. Hablemos de cómo se mantenían esos peinados imposibles. No tenían laca en spray, ni geles sintéticos, ni mousse voluminizador. Para que las pelucas mantuvieran esos rizos perfectos y esas formas arquitectónicas desafiando la gravedad, los peluqueros usaban grasa animal, específicamente manteca de cerdo o cebo. Embadurnaban la peluca con grasa para fijar el peinado. Ahora piensa en lo que le pasa a la grasa animal cuando se deja a temperatura ambiente durante días o semanas, o cuando se calienta bajo el sol o en un salón de baile lleno de gente sudando. Exacto, se pone rancia. La grasa comenzaba a pudrirse sobre sus cabezas. El olor debía ser una mezcla entre una carnicería abandonada y un vestuario deportivo sin ventilación. Para combatir este hedor nauseabundo, la aristocracia recurría a cantidades industriales de perfume. Pero seamos honestos. Echar perfume de lavanda sobre grasa de cerdo podrida no elimina el olor. Solo crea una nueva fragancia híbrida que probablemente olía a flores muertas en un vertedero. La gente no olía a rosas, olían a un intento desesperado de encubrir la descomposición. Y como rara vez lavaban las pelucas, porque eran caras y delicadas, esa capa de grasa rancia se acumulaba mes tras mes. Básicamente llevaban una capa de manteca fermentada como corona de gloria. Número 4. Ratas, harina y pesadillas nocturnas. Si creías que la grasa era lo peor, espera a que hablemos del famoso polvo blanco. Para darle a las pelucas ese tono blanco o grisáceo que estaba tan de moda y que curiosamente imitaba la vejez, las espolvoreaban con polvos. A menudo estos polvos no eran cosméticos sofisticados, sino simple harina de trigo o almidón de maíz. Entonces, recapitulemos la receta que llevabas en la cabeza. Pelo, humano o animal. Manteca de cerdo para pegar y harina espolvoreada encima. ¿Sabes qué más se hace con grasa y harina? Masa de pastel o pan. Básicamente llevabas un banquete de carbohidratos y grasas en la cabeza. Y en un mundo lleno de plagas, esto era una invitación abierta a cenar para todo el reino animal. No era raro que, cuando las pelucas se guardaban por la noche en sus soportes, las ratas y los ratones hicieran nidos dentro de ellas para comerse la mezcla de harina y grasa. Imagina despertarte por la mañana, ir a ponerte tu peluca para ir a la corte y encontrar una familia de roedores desayunando dentro de tu postizo. Peor aún, existen relatos, quizás un poco exagerados, pero plausibles, de ratones que se metían en las pelucas gigantes de las damas mientras las llevaban puestas, atraídos por el olor a comida. La moda de la época te convertía literalmente en un buffet ambulante para las alimañas de la ciudad. Número 3. Trampas mortales inflamables. La seguridad contra incendios en el siglo XVIII era inexistente y la moda parecía conspirar activamente para matar a la gente. Las pelucas no solo eran grandes, eran inmensas torres de material seco y combustible, cubiertas de grasa inflamable y polvo en suspensión, también inflamable. Y todo esto en un mundo iluminado exclusivamente por velas y candelabros con fuego real. Imagina una fiesta llena de gente. El techo está bajo, hay candelabros colgando y tú llevas una peluca que añade 30 centímetros a tu altura. Era una receta para el desastre. Hubo numerosos casos de personas que, al pasar por debajo de una lámpara o al inclinarse demasiado cerca de una vela para cotillar, prendieron fuego a su cabeza instantáneamente. La grasa actuaba como acelerante y el pelo seco prendía como la paja. En segundos, tu símbolo de estatus se convertía en una bola de fuego.
Y como estas pelucas eran pesadas y estaban sujetas con alfileres para que no se cayeran, no era tan fácil quitárselas de un tirón. Básicamente la gente caminaba con una antorcha apagada sobre la cabeza, esperando el momento equivocado para convertirse en la atracción principal de la fiesta, pero por las razones equivocadas. La expresión estar ardiente tenía una connotación mucho más literal y terrorífica en 1750. Número 2. Tortura física y el rascador oficial. La moda duele, pero las pelucas del siglo XVIII llevaban el masoquismo a otro nivel. A medida que avanzaba la moda, las pelucas se volvieron más grandes y complejas. Las llamadas peruques podían pesar varios kilos. Imagina llevar un gato gordo o una pila de libros sobre la cabeza durante 12 horas al día. El dolor de cuello y espalda era crónico entre la nobleza. Desarrollaban una postura rígida no solo por etiqueta, sino porque si movían la cabeza demasiado rápido, la inercia de la peluca podía lesionarles las cervicales o, peor aún, la peluca podía salir volando. Pero el peso no era lo peor, era la picazón. Recuerda, afeitado, sudor, grasa, harina y piojos ocasionales bajo una capa de pelo grueso que no dejaba respirar la piel. El cuero cabelludo se cocinaba ahí abajo. La picazón debía ser tan intensa que podía volverte loco en medio de una cena real. Pero claro, no podías simplemente meter la mano y rascarte como un animal salvaje. Eras un aristócrata. Así que se inventaron herramientas específicas para esto. Existían rascadores de cabeza, varillas largas y delgadas, a menudo hechas de marfil o plata, con una pequeña mano o garra en la punta. Las damas y caballeros llevaban estos palitos y con mucha elegancia, los introducían por debajo de la peluca para aliviar el tormento sin arruinar la estructura del peinado. Era un sufrimiento constante, oculto bajo una fachada de porcelana y seda. Básicamente tu sistema nervioso estaba teniendo un colapso en tu honor, pero tú mantenías la cara de póker. Número 1. Los Merkins y el horror completo. Si pensabas que las pelucas para la cabeza eran lo más extraño, prepárate, porque hemos llegado al fondo del barril, literalmente al fondo. Como mencionamos al principio, la sífilis provocaba la caída del pelo. Y cuando digo pelo, me refiero a todo el pelo, incluido el de las cejas y, sí, el vello púbico. En una época donde el vello corporal completo se consideraba un signo de salud sexual y fertilidad, estar depilado, ahí abajo, no era una elección estética como hoy. Era una señal de alerta de enfermedad. Especialmente para las trabajadoras sexuales de la época, la falta de vello púbico era malo para el negocio porque revelaba que podían estar enfermas. ¿La solución? La peluca púbica, conocida en inglés como Merkin. Estas pequeñas pelucas se fabricaban, de nuevo a menudo con pelo de animales o de muertos, y se pegaban en la zona genital para simular salud y juventud. Pero la función del Merkin no era solo estética, también servía como una barrera física para ocultar las llagas, chancros y verrugas causadas por la misma sífilis. Imagina el nivel de engaño. Una persona usando una peluca en la cabeza para ocultar la calvicie por sífilis y una peluca en la entrepierna para ocultar las llagas por sífilis. Todo mientras finge ser el epítome de la elegancia y la salud en la corte de Versalles. Es el nivel máximo de fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Pero en versión biológica y purulenta. Así que la próxima vez que veas una película de época y pienses, ¡oh, qué tiempos tan románticos y elegantes!, recuerda que debajo de todo ese polvo y terciopelo había un ecosistema de parásitos, grasa podrida, llagas ocultas y pelo de cadáver. La historia no huele a rosas, huele a realidad. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.